ahí? Comparta la palabra si alguien no trae Biblia. Colosenses 2, versículo 8. Amén. ¿Estamos por ahí? Dice la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre maravilloso de Jesús. Mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice el 13, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oramos a Dios. Padre, bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta tarde porque eres tan bueno, Señor. Eres maravilloso, Padre. No hay nadie como usted, nuestro Dios. Nos acercamos, Señor, con un corazón contrito delante de ti, un corazón humillado. Te necesitamos, Señor. Tenemos necesidad de ti. Extiende tu mano sobre nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestros corazones. Suple nuestra necesidad, Señor. En usted estamos completos, Padre. Sea usted, Señor, supliendo lo que necesitamos, Señor, este día. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde. Aleluya. Dios es tan bueno con nosotros. La verdad. No hay nadie como Él. Yo me alegro mucho. Me alegro mucho en la salvación de mi alma. Como decía el salmista, ¿verdad? No, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Hay que decir, pero David, ¿a qué hora se convirtió? Pero David sabía lo que era ser salvo. David sabía lo que era estar bajo ese don de la gracia, de acuerdo a la escritura ahí en el Salmo 51. Pero aquí en esta porción de la escritura dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice que la palabra filosofía es amor a la sabiduría, es lo que significa. Filosofía es amor a la sabiduría. ¿Sí? Pero no la sabiduría que viene de Dios. La filosofía comenzó con los griegos. Ellos creían que había algo, tenía que haber una explicación más exacta, más profunda, pero sin Dios. Y usted sabe que hay mucha filosofía hoy en este tiempo. Hay mucha filosofía. Nos empujan, muchas veces nos empuja en dirección contraria. Nos quiere empujar en dirección donde Dios queda fuera. Porque cuando creemos saber, un día yo pregunté esto, yo estuve en el instituto aunque usted no lo crea. Un día yo pregunté esto en el instituto y le decía, si me enseñan a hacer todo, ¿en qué me va a guiar el Espíritu Santo?
Y ellos me contestaron, pues tú órale a Dios. Pero quizás no entendieron mi pregunta, pero esta es lo que yo preguntaba. Si yo sé hacer todo como persona, ¿para qué necesito a Dios? Y la filosofía es algo así. La filosofía es algo que comienzas a saber, comienzas a entender, pero sin darnos cuenta, Dios comienza a perder fuerza en nosotros. ¿De qué manera sucede esto? ¿Cómo es posible que esto suceda a un cristiano o a una cristiana? ¿Cómo es posible que esto en realidad aparezca en medio de la iglesia de Jesucristo? Bueno, porque tenemos capacidad. Dios nos dio capacidad para pensar, para entender. Todos los seres humanos somos inteligentes, tenemos inteligencia humana. No inteligencia de Dios, no sabiduría de Dios. Entonces aquí cuando el apóstol Pablo mencionaba a los colosenses, decía, mirad que nadie os engañe. Porque dicen por ahí en mi rancho, el que sabe, sabe y le gana al que no sabe. Y cuando alguien te habla de filosofía, hablando de amor a la sabiduría, de algo de sabiduría, y no lo sabemos, muchas veces nosotros nos quedamos como perplejos, o sea, sorprendidos. ¿Qué querrá decir? ¡Oh, wow! ¡Ah! No es malo saber, es malo cuando lo que sabes te lleva fuera de lo que Dios establece. Eso es malo. Siempre que nosotros como seres humanos sabemos, entendemos, y Dios comienza a quedar fuera, entonces ya perdimos aquel objetivo con el cual Cristo vino y murió en la cruz. Entonces nosotros necesitamos estar muy fuertes. Dije nosotros, me incluyo. Estar muy fuertes en Cristo. El apóstol Pablo hablaba de esto y dice, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Y qué dice? Y no según Cristo. ¿Hay sabiduría en Dios o no hay sabiduría? Claro que sí. Pero no se llama filosofía. Se llama sabiduría de Dios. Se llama inteligencia de lo alto. Y amamos saber. Pero la base no es el hombre mismo, sino Cristo. Porque podemos hablar, amén. Hay profundidad, decía el apóstol Pablo, profundidad de las riquezas, o sea, de la sabiduría de Dios, de las cosas que son tan complicadas. Pero todo esto tiene una base, y esta base tiene que ser Cristo. Es donde nosotros estamos completos. Dice la palabra del Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, Dios está completo en Cristo y tú estás completo en Dios. Tú estás completo en Cristo. Dice, entonces necesitamos a Cristo para tener la plenitud de Dios en nosotros. Si no está Cristo, no tenemos a Dios. Necesitamos nosotros entender el proyecto divino, el plan perfecto de Dios. Dice, en Él habita corporalmente, está hablando de su cuerpo. Corporalmente. Algo que el Señor trajo hasta nosotros. La redención de nuestras almas. El 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él, dice. Y vosotros estáis completos en Él, dice. Que es la cabeza. Él es la cabeza de todo principado
principado y potestad. O sea que no hay nada ni nadie, escúchalo bien, no hay conciencia, conocimiento o lo que sea, espíritu, porque aún ahorita menciona lo espiritual. No hay nada que supere a Cristo. No hay nada. Hablando de lo que es de Dios. La Biblia dice en San Juan 14 que nosotros tenemos acceso directo al Padre. Nadie viene al Padre, dijo nuestro amado Señor, si no es por mí. Podemos ir hasta Él. Hebreos 4 dice, es por Cristo Jesús que podemos entrar ante el trono de la gracia. Él es nuestro sumo sacerdote, dice. Él es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros, dice, en Él tenemos este acceso a Dios. El sumo sacerdote venía y presentaba delante del Señor, en el altar del Señor. Venía y presentaba el sacrificio, la ofrenda. Y entonces aquella persona que venía y se acercaba, se iba satisfecha. Porque había ido y se había acercado dentro de lo establecido por Dios. Se había acercado a Dios. No era como a Él se le ocurría. No era como a Él se le ocurría. Era lo que Dios mismo había establecido previamente. Aún Moisés cuando hizo aquel tabernáculo, le dijo, lo vas a hacer conforme a que se te mostró. No vas a hacer las cosas como se te ocurran. No vamos a hacer las cosas porque nosotros quizás lo podemos hacer mejor. Jamás vamos a superar a Dios nosotros. Escúchalo bien. El único grande, el único perfecto, el único completo es Cristo. Y nosotros en Cristo necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores para decir estoy completo. Estoy completo de acuerdo al plan de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura. En Él también fuiste circuncidados, dice el versículo 11. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El Señor añada sabiduría y entendimiento a nosotros. Dice, en Él fuiste circuncidados. ¿Sabe usted que la circuncisión no es original del pueblo hebreo? No es original del pueblo hebreo. O sea, no fue el pueblo hebreo el que... pero Dios le dijo a Abraham. Sí, Dios le dijo a Abraham. Pero antes ya había pueblos que practicaban la circuncisión. La razón era la que marcaba la diferencia. En este caso Dios le dijo a Abraham que este iba a ser un pacto con Dios y él y su descendencia. Con Dios y él y su descendencia. Dice que estos pueblos, sí, lo que eran los filisteos, dice, asirios, elamitas, sidonios, dice, estos pueblos practicaban la circuncisión cuando ellos se casaban. Es cuando había un compromiso. Cuando esta gente quería serle fiel, en este caso hablando del hombre, a su esposa. Era un pacto. Era un pacto de una persona con otra persona. Y cuando Dios viene y le dice a Abraham que circuncide él, los que están con él y su descendencia. Cuando Abraham dice o entiende esto, entonces comienza algo. Comienza lo que era el compromiso personal con Dios. Y el compromiso, después del apóstol Pablo, usted ha leído quizás la circuncisión, y más aquí en el libro de Romanos. Usted puede mirar que les hablaba de una circuncisión no hecha de mano,
Ya no circuncides tu prepucio, ya circuncida tu corazón. ¿De qué estaba hablando el Señor? Porque no se podía entender. Pareciera que muchos en aquel tiempo decían, oh, que esta es la señal. Y decían, ¿sabes qué? Yo sí soy circunciso y tú eres un incircunciso. Y menospreciaban. Pero el apóstol Pablo decía, bueno, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tu circuncisión si ni siquiera estás observando lo que Dios quiere? Decía. ¿De qué sirve ese sacrificio quizás? Porque al octavo día, después de que había nacido el varón en el pueblo de Israel, era circuncidado. Y este varón crecía así. Crecía con el sello del pacto de Abraham y Dios. Pero ignoraba el pacto que había entre Abraham y Dios. Por eso entonces el Señor dice, ustedes, dice, fueron circuncidados en Cristo. Es en Cristo, y ahora no solamente es para el varón, ahora también es para la mujer, porque la circuncisión ya no es de la carne, ya es del corazón. ¿Y cuántas mujeres aquí tienen corazón también? ¿Verdad que sí? Por eso ahora este sello, este compromiso es de acá de dentro. No era del exterior ya, como todavía algunos en algunos lugares creen que eso es lo que tiene que ser. Dios nos ayude a todos. Dice la palabra del Señor, fuimos sepultados con Él en el bautismo. Fuimos sepultados con Él. Está hablando de la obra de Cristo. ¿Cómo fuimos sepultados? Dice. No solamente fuimos observadores. O no solamente somos gente que escucha, somos gente que es sepultada juntamente con Cristo. No es solamente venir y meterse a las aguas bautismales como algunos creen. Dios nos ayuda a todos. Y entran y se remojan, puedo decir la palabra, pero siguen siendo las mismas personas. Sus corazones no han cambiado. Siguen siendo las mismas. Y Dios dice, hey, ya moriste, mira, con Cristo moriste. Acuérdate que en Cristo estás completo. Entonces, si creías que te hacía falta algo, quiero decirte que sumergirte, dice, y salir. Ahora eres una nueva persona, de acuerdo a lo espiritual, de acuerdo a lo establecido en Cristo. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Y así dice la palabra. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. El que está en Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, ustedes, en el cual dice también fuiste circuncidados, y el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios. Ay, ¿cómo crees? Seguramente eres una nueva persona. Ay, vas a creer que entonces tú crees que eres diferente. Algunos así comienzan a hablar y a pensar, pero la palabra del Señor nos enseña. Dice que es mediante la fe en el poder de Dios. Hay alguien que tiene el poder y esto es lo que ha hecho. Ha quitado un corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que entiende. Dios lo ha hecho en tu vida, en mi vida, por Cristo Jesús. Escúchalo bien, porque no nos hemos ido de Cristo y no nos vamos a ir. Todo esto lo tenemos en Cristo. Todo esto. Decía, vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, lo resucitó. ¿Pero para qué lo resucitó? Él tenía que salir de entre los muertos para mostrar, para establecer que hay un lugar preparado en Cristo Jesús. Y no es el sepulcro. Y no es que nos quedemos en el sepulcro como algunos que se murió y se acabó. No, no es esto. ¿Sabes qué? Vamos a llegar al sepulcro si Cristo no viene antes. Pero el día que Cristo venga, cuando suene la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Los que están en el polvo de la tierra, dice el libro de Daniel, van a salir de ahí. Bendito el nombre de Jesús. Porque esto lo tenemos en Cristo. Esto está en Cristo, iglesia. Santo es el Señor. Bendito es nuestro Dios.
nos dio vida juntamente con el perdón de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo dice, todo, escúchalo bien, porque si leemos la palabra de Dios encontramos con que hay una inmensidad de cosas en nuestra contra. Que si esto, que si aquello, y si es verdad. Hablamos en la escuela dominical, no vamos a repetir la escuela dominical. Pero hay algo, en Cristo Jesús, todo eso fue clavado en la cruz, dice. Todo lo que nos era contrario. Los gentiles no teníamos derecho, de acuerdo a la ley. No teníamos derecho. Había gentiles entre el pueblo de Dios. Tenían que hacer todo lo que el pueblo de Dios hacía. Tenían que someterse a todos los principios que el pueblo de Israel tenía. No podían llegar y hacer lo que... Dios bendiga a Estados Unidos y ayuda al presidente. Pero no podían hacer lo que hicieron en Estados Unidos. Que ahora lo mismo es un brujo, lo mismo es un cristiano, lo mismo es un hombre que un homosexual, una mujer que una lesbiana. Y te voy a decir una cosa. Estados Unidos, su principio fue cristiano. Su origen fue cristiano. Lo demás que se mezcló. Pero en el pueblo de Dios, te estoy hablando de aquel tiempo, no podían llegar y hacer lo que ellos quisieran. Y Dios le hacía el énfasis a su pueblo. Y le decía, tengan cuidado de no hacer como ellos hacen. Y ellos tienen que venir a someterse a lo que está establecido dentro de mi pueblo, decía el Señor. Y tú y yo ahora, ¿cuántos saben que somos pueblo de Dios? Pero que me dijo una persona un día, yo no como carne de puerco porque soy judía. Yo le dije, sí, ¿por qué eres judía? Digo, porque mi apellido termina en Z. Yo soy más judío que tú, mis dos apellidos terminan en Z. No es judío el que tiene una Z al final de su apellido. No es pueblo de Dios el que tiene una cara de árabe. No. Pueblo de Dios es aquel que tiene su fe puesta en Jesucristo para vida eterna. El que tiene su fe puesta en el sacrificio de Jesús para la redención de su alma. Ese es pueblo de Dios. Ese es pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que Él anuló el acta de los decretos en nuestra contra. Digo, no vas a tener que venir a hacer todo esto. Solo si ocupas algo. Vas a tener que venir a creer en el unigénito del Padre. Vas a tener que entregar tu corazón a esta fe. No te vas a basar a lo que puedes saber o entender. Somos salvos por fe en Jesucristo. Salvos por fe en Jesucristo. Es el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades los tiró públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, escucha bien lo que te digo. En Cristo Jesús estás completo. Legalmente, hablando de lo que Dios establece, legalmente, dice el Señor, está abierta la puerta, está abierto el camino. Espiritualmente, el diablo que nos engañaba fue vencido en la cruz del Calvario. El diablo fue sometido en la cruz del Calvario para que tú y yo no vengamos a decirle, Señor, no puedo, porque todo lo puedes en Cristo. Si Él es tu fortaleza, todo lo puedes en Cristo. Todo lo podemos. Y esto tenemos que entender, que radica en el poder de Dios. En lo que el Dios de los cielos ha establecido. Lo que en Cristo Jesús tenemos. No es un asunto de hasta dónde comprendas o no comprendas. Gloria a Dios porque nos hace entender. Pero el que comienza en Cristo no ocupa saberlo todo. Solo afirma tu corazón en Cristo Jesús. Afirma tu corazón en Jesús. Cree en Dios así. Descansa en Dios así.
día. Siéntete completo porque estás completo. Digo, siéntete porque esto es algo que se tiene que vivir. Hay quien dice, aquí no andamos por sentimiento. Pues no andamos por sentimiento. Pero yo siempre menciono esto. Hay quien no siente al Espíritu Santo porque no anda por sentir. Pero bien que siente el cochino diablo. Ay, qué miedo. Ay. El Espíritu Santo no es por sentir. ¿Y al diablo por qué lo sientes? ¿Por qué? ¿Te ha preguntado eso? ¿No será más bien que ocupamos entender, aleluya, que lo que Cristo vino a hacer fue cerrar ese espacio que había, ese gran espacio que había entre el cielo y nosotros, y ahora por Cristo Jesús, el único camino al Padre, hemos entrado en la presencia de la gloria del Dios Todopoderoso, nuestro Dios. Cristo Jesús pagó esto. Cristo Jesús soportó el castigo. Cristo Jesús sufrió los estragos de la muerte. Cristo Jesús sí puede platicar esto. Hay quienes dicen, ¿qué se sentirá morirse? Y si son escritores se mueren y ya no pueden escribir. Y si son chismosos se mueren y ya no lo pueden chismear. Lo que sea, ya nadie lo puede platicar. Pero Cristo Jesús murió, pero al tercer día se resucitó. Salió de entre los muertos, victorioso con sus manos en alto, diciendo tú puedes, tú tienes la victoria. Hay poder en el nombre de Jesús, iglesia. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, iglesia. En Él estamos completos, en Él estás completo. Y en esta tarde queremos participar, buscamos esto porque necesitamos hacerlo. Nadie está comprometido a participar de la cena del Señor. Pero si tú tienes a Jesucristo, si de verdad puedes creer, si de verdad lo tienes en tu corazón, participa. Y si no lo tienes, antes de la cena del Señor, vamos a hacer la oración de fe. Vamos a hacer esa oración donde reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a quien le entregamos nuestra vida. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, el apóstol Pablo. Y no está cerca, perdón, y no está lejos, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Cerca, tan cerca, es que solo lo dijeras. Que si creyeres en tu corazón, que si creyeres en tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, y confesares con tu boca, entonces vas a ser salvo. Si crees, eres salvo. ¿Cómo es posible esto? Hay poder en Cristo. ¿Cómo es posible que alguien perdido, que alguien que está camino al infierno, termine en el reino de los cielos? Este es el poder del Dios Todopoderoso. Porque el diablo no le va a venir a ganar a Cristo. Aunque quiso echar a perder la obra, es un fracasado ese diablo. Tenemos vida en Cristo. Tenemos vida en Jesús. Y esto solamente viene de Dios. Yo espero en Dios que entendamos y comprendamos. Porque aquí es donde ocupamos la sabiduría que es de Cristo. Aquí es donde ocupamos el entendimiento de la victoria que tenemos en Él. Aquí es donde puedes levantar tus manos al cielo y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí es cuando puedes recostarte como el apóstol Juan en el pecho del Señor. Aquí es donde puedes hacerlo. Cuando tú puedes y alcanzas a abrazar lo que Dios nos ha dado en Cristo. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo en el que el Señor nos da la victoria. Así que si tú no tienes a Jesús, en esta tarde te voy a invitar para que abras tu corazón a Jesús. Te vas a dar cuenta de lo que sucede cuando
tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque algo sucede por la fe. Algo sucede. Algo grande y poderoso. Tan grande y poderoso es la salvación en Cristo. Tan grande y poderosa es la salvación en Cristo, que aquel ladrón en la cruz del Calvario no ocupó más, sino solamente mirar a Jesús y decirle: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Y el Señor volteó y le miró y le dijo: esta noche, le dijo, no, te voy a mandar allá con Gabriel primero, te voy a mandar allá con Miguel luego, y luego te voy a pasar por todos los ángeles a ver si pasas la tesis. No. Ah, no, primero te voy a mandar a que te pelees con el diablo, a ver si sabes usar la autoridad o no la sabes usar. No. Le dijo: esta noche tú vas a estar conmigo en el paraíso. Se lo garantizó aquel que descendió del cielo, como te lo garantiza a ti y a mí. Aquel que dejó su trono, aquel que nos da la victoria en todo. Yo espero en Dios que esto quede en nuestra vida, que esto quede en tu corazón, y que lo puedas tomar y ser libre en Jesús. Amarlo. Ama al Señor. Ámalo. Bendito Dios. Ponte sobre tus pies.